Bien, pues ahora toca turno de analizar la cinemática inversa del robot Scara y pues para poder realizar el análisis vamos a partir del robot que teníamos originalmente. El robot que ustedes están viendo en la figura presenta algunas variables en cada una de las articulaciones, tal como lo habíamos indicado previamente. En este caso tenemos el ángulo θ1, ángulo que ustedes están visualizando acá, ángulo θ2, ángulo que está aquí en las dos articulaciones rotacionales, y finalmente el desplazamiento L1 que se encuentra en la articulación prismática. Bien, para comenzar el análisis de cinemática inversa vamos a comenzar trazando el mismo sistema de referencia que habíamos colocado al principio. Ese sistema de referencia 0 que habíamos colocado en un principio, recordarán que se orientaba con el eje X hacia la derecha, tal como ustedes lo observan aquí, el eje Y hacia arriba, tal como lo observan aquí, y el eje Z, como se observa acá. ¿Sale? Bien, una vez que hemos establecido ese sistema de referencia 0, vamos a trazar una línea, la línea que ustedes están observando aquí en color amarillo, que parte desde el sistema de referencia 0 hasta el último sistema de referencia, el sistema de referencia 3. Bien, a continuación, vamos a trazar una línea, esta línea en color azul, que va a permitir ubicar el ángulo θ2. El ángulo θ2 es el ángulo de apertura de este eslabón, el que estamos marcando aquí. Observen que prácticamente se está formando una especie de triángulo, este triángulo que estoy enmarcando, las líneas de color amarillo, la línea de color azul y el eslabón de madera que se encuentra aquí. Y de este triángulo nosotros podemos encontrar el ángulo interno, y ese ángulo interno estaría definido como 180 menos θ2. La razón, pues es porque nosotros tenemos 180 grados sobre la línea de color azul, y como hay θ2 en este ángulo exterior, el ángulo interior quedaría definido precisamente así, 180 grados menos θ2. Bien, ahora también observen que este punto, el punto de aquí, corresponde con las coordenadas X y Y del robot. La coordenada Z, pues depende de la altura del mismo, y bueno, aquí no se alcanza a observar porque únicamente estamos viendo al robot desde la parte superior. Bien, al ser un triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo que estoy marcando aquí, que se forma por los ejes X, por la línea de color amarillo, ¿sale? Eh, y esta línea de acá tendría una hipotenusa, es decir, la línea de color amarillo tiene una hipotenusa definida por Pitágoras como x cuadrada más y cuadrada. Bien, por otro lado, pues sabíamos que las dimensiones de los eslabones eran L2 y L3 respectivamente. Vamos a eliminar todo aquello que en realidad no nos interesa. La imagen de fondo ahora ya no nos interesa, sino lo único que nos interesa es esa figura que acaba de resultar. Y vamos a obtener algunos elementos adicionales. Por ejemplo, nosotros sabíamos que el primer ángulo era θ1, el ángulo en color gris que se está observando ahí. Y al interior de ese triángulo oblicuángulo se alcanza a observar un ángulo conocido como alfa, este ángulo que va desde la línea de color azul hasta la línea de color amarillo, y un ángulo más conocido como ángulo beta, que es un ángulo que va desde el eje positivo de las X, el eje X positivo, hasta la línea de color amarillo. Si nosotros eliminamos todo lo que no queremos, observen ahí, es prácticamente el mismo triángulo, ¿sale? Pero ahora este triángulo es un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo que les había comentado hace un momento, quedaría un triángulo rectángulo de esta manera, ¿no? De forma tal que utilizando identidades trigonométricas nosotros podríamos encontrar fácilmente al ángulo B. Y es precisamente con el coseno del ángulo
con el que podremos encontrar este angulito, el ángulo B. Y nosotros observamos aquí una razón trigonométrica que relaciona al ángulo con algunos de los elementos que ya tenemos definidos en el diagrama, ¿no? En este caso, el cateto adyacente correspondiente con el eje X, el cateto adyacente al ángulo B, y la hipotenusa, que en este caso corresponde con la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Si yo quisiera encontrar el ángulo B, bastaría con utilizar la función inversa, tal como lo observamos aquí, para encontrar precisamente ese ángulo. Bien, regresamos nuevamente a la figura y ahora vamos a encontrar el ángulo alfa. ¿Esto por qué? Bueno, la razón es porque θ1 depende de estos dos ángulos. Si los encontramos, encontraríamos al ángulo θ1. Bien, entonces, si el ángulo alfa es un ángulo que está al interior del triángulo oblicuángulo, y recordarán que existen distintas leyes trigonométricas que permiten encontrar lados o ángulos en los triángulos oblicuángulos, pues nosotros podemos utilizar una ley, específicamente la ley de los cosenos. ¿Por qué razón? La ley de los cosenos permitiría encontrar un ángulo cuando nosotros tenemos tres lados conocidos, y es precisamente lo que se alcanza a observar aquí, pues lo que tenemos. Tenemos el lado de este eslabón, L2, el lado de este eslabón, L3, y finalmente el lado de este eslabón, que en este caso corresponde con la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de los cosenos diría que si nosotros queremos encontrar un lado, ¿sale? En este caso, el lado opuesto al ángulo, este lado al cuadrado será igual a la suma de los lados adyacentes a él, que en este caso sería el lado de color amarillo y el lado de color azul, correspondiente con todo esto, menos el doble de estos dos mismos lados, que está aquí, por el coseno del ángulo adyacente a estos dos lados. ¿Sí? Entonces prácticamente lo que tenemos aquí es la aplicación a secas de la ley de los cosenos. Y vamos a tratar de acondicionar, porque lo que yo quiero es encontrar el ángulo alfa. Es decir, pues prácticamente todo esto que está aquí, L2 y la raíz, están estorbando, tendría que eliminarlo, mandarlo al otro lado, más bien de la igualdad, quedando de esta manera, ¿no? Finalmente, a mí me interesa únicamente el coseno del ángulo, particularmente el ángulo alfa, lo que significa que todo esto que está multiplicando al coseno tendría que pasar dividiendo, algo más o menos así, ¿no? Para que finalmente, a través del coseno inverso, yo pueda encontrar el ángulo beta, que es lo que precisamente, perdón, el ángulo alfa. Aquí falló la beta, debe de ser alfa en realidad, ¿sale? Y es precisamente este despeje del coseno para obtener el ángulo alfa con el coseno inverso lo que permite encontrar el ángulo alfa. Entonces ahora ya tenemos el ángulo alfa y ya tenemos el ángulo beta. Observen que si al ángulo beta, al ángulo grandotote en color verde, le quitamos el ángulo de color azul, el ángulo alfa, lo que resultará será el ángulo θ1. Y es precisamente la forma en que nosotros podemos encontrar ese ángulo. Noten una cosa importante, tanto el ángulo alfa como el ángulo beta dependen única y exclusivamente de las coordenadas x y y, además de las longitudes de los eslabones. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros queremos que un robot de carácter industrial, un robot que va a dibujar, un robot CNC, etc., queremos que se posicione en un lugar, nosotros finalmente le damos coordenadas x, y y z. No le damos ángulos. Lo que tiene que hacer el robot es finalmente encontrar, a través de los cálculos matemáticos, a través de esta cinemática inversa, tendrá que encontrar el ángulo θ1 y θ2 que permitan orientar cada uno de sus eslabones para que el punto que nosotros hemos programado sea alcanzado por el robot. ¿Sale? Bien, ahora que hemos encontrado θ1, pues resta encontrar θ2. Pero observen que este θ2
es un ángulo interno a este triángulo oblicuángulo. Y nuevamente, habíamos comentado que para esos casos la ley de los cosenos es ideal. Si volvemos a aplicar la ley de los cosenos, ahora el lado opuesto a este ángulo sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que al elevarse al cuadrado eliminaría su raíz y por tal motivo únicamente quedaría x cuadrada más y cuadrada. Del otro lado quedan los lados que son contiguos, que están adjuntos a este ángulo, que sería L2 y L3, y que se encuentran al cuadrado porque así está establecido en la ley de los cosenos, menos el doble de esos dos mismos lados que están aquí, por el coseno del ángulo que se está formando por estos dos lados contiguos, y ese ángulo es este. Si aplicamos una identidad trigonométrica, esta identidad trigonométrica hace referencia a que el coseno de 180 grados menos θ2 corresponde con menos el coseno de θ2, motivo por el cual aquí acaba de aparecer un signo negativo, ¿sale? Junto al signo negativo que originalmente estaba, ¿sale? Entonces, prácticamente lo que hace esta identidad es quitar el 180, ya lo quitó, quitar el negativo, ya lo quitó, pero este negativo, por así decirlo, lo saca del coseno, ¿sale? Es una identidad trigonométrica, los invito a que la busquen para que ustedes puedan corroborar pues tal simplificación. Bien, observen que al tener dos signos negativos, pues esto se tendría que hacer positivo, ¿no? Que es lo que estamos observando aquí. Y finalmente, estos dos elementos que tenemos acá, pues no deberían de estar ahí, deberían de estar del otro lado de la igualdad, lo que significa que L3 al cuadrado y L2 al cuadrado pasan restando y finalmente tenemos que eliminar este producto, el producto de 2L2 con L3, para dejar solo a coseno de θ2, que es precisamente lo que hacemos en esta operación, ¿sale? Entonces estos dos que estaban multiplicando pasan dividiendo y para encontrar θ2 aplicamos el coseno inverso para que finalmente el ángulo θ2 esté definido por esta expresión, ¿sale? Ahora tenemos θ1 y tenemos θ2, de forma tal que en esta tabla resumida podemos encontrar a θ1 a partir de la diferencia de beta y alfa y al ángulo θ2 a partir de el análisis que habíamos hecho previamente, ¿sí? Bien, para que faciliten un poco sus cálculos, yo les recomiendo utilizar MATLAB con la finalidad de que puedan pues construir su matriz de transformación de Navit, ¿sale? Esta matriz de transformación pues es la matriz que nosotros estamos observando aquí, ¿sale? De forma tal que nosotros podemos, a partir de la tabla de parámetros de Navit-Hartenberg, construir esta matriz, ¿sí? La matriz se construirá con la unión y la unión anterior, lo que significa que la primer matriz que construiremos será la matriz A0, 1, ¿sí? Posteriormente para la unión 1 y con todos los elementos de la tabla de parámetros 1, de la unión 1, θ1, alfa 1, A1, D1, etcétera, ¿sale? No confundir esta θ1 con la θ del ángulo que habíamos definido al principio, no, sino más bien con el parámetro θ1 de la tabla de parámetros de Navit-Hartenberg. Posteriormente tendremos que hacer A1, 2, 1, 2 para la siguiente unión, para la unión 2, con θ2, no el θ2 del robot, sino más bien el θ2 que surgió de la tabla de parámetros, con alfa 2, con A2 y con D2. Y finalmente, la matriz de transformación 2 a 3, con el ángulo θ3, alfa 3, A3 y D3. Una vez que tenemos esas tres matrices, yo las voy a mostrar aquí en MATLAB. Una vez que nosotros tenemos esas tres matrices, aquí tengo mi primer matriz, la de 0 a 1, la segunda matriz, la de 1 a 2 y la de la tercera matriz de 2 a 3. Nosotros podemos hacer la matriz de transformación total, la que determina todos los movimientos desde el origen del robot hasta el elemento terminal a través del producto. Recordarán o en la explicación que habíamos dado
que esta terminología permite que el 1 de aquí con el 1 de acá se cancelen, el 2 de aquí con el 2 de acá se cancelen, de forma tal que quedaría únicamente la matriz M de 0 a 3, es decir, desde el sistema de referencia de origen hasta el elemento terminal. ¿Sale? Entonces, con esta matriz y con el producto de la matriz con el vector de posición inicial, es decir, el 0, 0, 0, porque el robot originalmente pues tendría que estar ahí, tiene un home, el home en este caso es el 0 máquina, y, sí, el 0 máquina, y el 0 máquina estaría determinado en esta ubicación. Entonces, si nosotros multiplicamos la matriz de transformación por este vector, lo que vamos a obtener sería el vector final, o sea, la posición final del elemento terminal. Yo acabo de extraer, o más bien he extraído la abscisa X, la ordenada Y, ¿sale? Para comprobar los resultados a través de las ecuaciones que habíamos obtenido en la presentación que les he mostrado. Entonces los invito a que hagan la prueba. Yo he colocado, por ejemplo, aquí la longitud de los eslabones de 20, la otra longitud del eslabón de 25, tal como se los había indicado, y he colocado un ángulo θ1 de 20 grados y he colocado un ángulo θ2 de 40 grados. Si lanzo la simulación, observaremos de este lado que tenemos que el robot se encuentra en esta posición en X y en Y, ¿sale? Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores nuevamente aquí, yo podré encontrar el ángulo θ1 y θ2. Estarán de acuerdo que si esto es la cinemática inversa, es decir, es lo contrario a lo que hicimos en la cinemática directa nos permite entregar las coordenadas del robot a partir de los ángulos, mientras que la cinemática inversa nos permite encontrar los ángulos a partir de las coordenadas del robot. Estarán de acuerdo entonces que lo que resulte de aquí tendrían que ser los mismos ángulos con los que partimos, ¿no? Y precisamente los ángulos con los que partimos son los que se generan con la cinemática inversa, ¿sale? Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo quiero llegar a una X y a una Y, bastará con ingresarlos en estas ecuaciones para que el robot coloque sus articulaciones en las posiciones angulares necesarias para que el robot llegue a la ubicación final.